Primero, debo decir, hermanos, que pues me da mucho gusto estar otra vez con ustedes, ya después de un domingo, ¿verdad? No es reciente, pero ya estamos una vez más aquí reintegrándonos a las labores de nuestra congregación. Hoy, hermanos, hermanas, hay mucha gente que necesita orientación. Hay gente que anda buscando qué es lo que va a hacer en su vida. Miren, antes cuando ustedes platicaban con los niños decían, ¿verdad? Algo así como, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ah, pues voy a hacer tal cosa. O tenían la imagen, por lo menos mental, de algo que ellos querían hacer, ¿verdad? Querían ser doctores, o querían ser licenciados, o querían ser bomberos, o lo que ustedes quieran. Pero en cierto sentido ya tenían una imagen que se les iba proyectando desde ese entonces. Si a ustedes ahora le preguntan a los niños qué quieren ser, van a encontrar un poquito de dificultad para que ellos se lo digan. Estaba yo platicando con uno de los niños de la escuela de mi hijo, y entonces mi hijo desde hace tiempo ha dicho que él quiere ser doctor de animales, o sea, en otras palabras, veterinario, ¿verdad? Pero le gustan mucho los animales y por eso tiene esa idea allí. Si ustedes vieran cómo en algunos programas de televisión donde están los animales, él se queda allí y no lo mueven de la televisión, ¿verdad? El encantador de perros le fascina, todos esos otros programas que hablan de la naturaleza y de los animales, allí lo tienen. Pero estaba platicando con otro de los compañeros de mi hijo, y entonces yo le pregunté, porque él preguntó, ¿y tú qué vas a hacer? Y mi hijo dijo, ¿verdad? Voy a ser doctor de animales. Y entonces el otro niño dijo, yo voy a ser tandero. Y yo, pues dije, caray, ¿qué es eso, no? Y yo le pregunté al niño, ¿y eso qué es? Del señor que lo recoge las tandas. Pero esas son las imágenes que en ocasiones se van proyectando en nuestros pequeños desde esa tierna edad, ¿no? ¿Qué imágenes les vamos dando a nuestros hijos sobre lo que quieren ser? Pero llegar a la adolescencia, en ocasiones los muchachos también se les pregunta, bueno, ¿y ahora qué vas a estudiar? Y ellos dicen, bueno, pues es que no sé exactamente, quisiera tal vez esto, pero tal vez esto otro, y me gusta esto, ¿verdad? Pero también me gusta esta otra cosa. Y cuando llegan a la preparatoria, cuando ya están por terminar y tienen que hacer una decisión ya, digámoslo así, definitiva, todavía están en ese asunto de saber qué van a hacer. Algunos dicen, pues no voy a hacer nada, me voy a tomar un año de descanso, porque esto de la preparatoria ya estuvo bien tremendo, ¿no? Se toman un año de descanso y después ya no saben qué hacer. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Cuando llegan momentos en nuestra vida que son importantes, que son trascendentes, que no solamente van a tener sus consecuencias para el corto plazo, sino también para más adelante, para lo futuro en nuestras vidas, nos preguntamos siempre, ¿qué vamos a hacer? Los que ya estamos más adelante en la vida, ¿verdad? Los que ya terminaron sus estudios y están en su carrera, verdaderamente ya profesional, los que están ejerciendo allí, también va a llegar un momento en el que se van a decir, ¿verdad? Después de estos 10 años, después de estos 5 años, después de estos 15 o 20, que he hecho esto, ahora, ¿qué voy a hacer? En el momento en el que lleguemos a la jubilación, ¿verdad? En el momento en el que ya digamos, bueno, ya me puedo retirar, ya puedo hacer otra cosa, ya puedo dejar esto para dedicarme a lo que yo quisiera hacer, entonces también a veces nos preguntamos, ¿qué haremos?
Cuando llegue el momento de la jubilación, cuando llegue ese momento en el que ya pueda, digámoslo así, descansar de mi profesión o de mi oficio, entonces me voy a preguntar qué haré. Tuve una amiga, Nelly Moser. Ella estuvo trabajando como editora durante 35 años. Fue editora, ella leyó infinidad de cosas, corrigió infinidad de cosas, aconsejó a escritores, muchas cosas más. Después de 35 años ella se retiró y pues estaba muy feliz, estaba muy contenta porque decía ella, bueno, ahora sí voy a poder hacer lo que yo quiera. Murió un año después. Un año después, casi justamente de su jubilación, falleció. Porque precisamente, tal vez algunas personas como ella estaban tan acostumbradas a hacer lo que estaban haciendo que en el momento en el que ya no lo hicieron, algo careció su vida. Ya no supo qué dirección tomar, ya no supo qué hacer. Porque hasta ese tiempo Nelly había mantenido una salud inquebrantable, ¿no? Ustedes la veían y ustedes no veían la edad que ella tenía. Ya era grande, pero ustedes la veían activa, movida, caminando de un lado para otro, leyendo, allí aprendiendo cosas nuevas en las computadoras, ¿verdad? Todo eso. Pero en el momento en el que ella dejó de hacer lo que hacía, ya no encontró un camino, ya no encontró verdaderamente qué hacer. El pueblo de Israel estaba en una situación crítica. En este tiempo, el libro de los Hechos nos relata que precisamente es el tiempo del Imperio Romano. Fueron conquistados, están siendo sometidos, están pagando impuestos al emperador, están teniendo autoridades políticas, ¿verdad? Y militares allí en su territorio que a ellos no les gustaban. Estaban teniendo problemas con la gente que estaba al frente de la religión judía, el Sanedrín. Estaban teniendo situaciones allí conflictivas por un hombre que se llamaba Jesús y que provenía de Nazaret, de una provincia del norte, allá en Galilea. Y Galilea era conocida precisamente por su problemática. Eran de donde habían salido muchos bandoleros, así se les decía antes, pero podríamos decirle ahora en nuestro tiempo revolucionarios, gente que lo que quería era la independencia de su país, del yugo romano, gente que era nacionalista y deseaba gobernarse por ellos mismos, en fin. Y el Imperio Romano empezó a tener dificultades con este Jesús de Nazaret. Y el Imperio Romano también le preguntó a Jesús de Nazaret a través de Poncio Pilato, ¿recuerdan? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Y recuerdan lo que contestó Jesús? Tú lo dices. Yo no he dicho nada, ¿verdad? La sabiduría en ese momento del Señor Jesús también, ¿verdad? Tú lo dices. Yo no he dicho nada. ¿Saben por qué? Porque precisamente declararse el Mesías era motivo para ser juzgado y ajusticiado por el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el único rey, el único gobernante era el César. Y si alguien se atrevía a declararse Mesías o rey, en este caso también se interpretaba así, entonces podía ser políticamente juzgado y ajusticiado por considerarse rey, cuando el único era el César.
Así que está teniendo dificultades, lo ajustician, mueren en la cruz, pero los discípulos, sus discípulos, la gente más cercana a él, sabe que ha resucitado. Mucha gente no lo creía, mucha gente lo enfrentaba allí en la Palestina de aquel entonces, y de pronto un día uno de sus discípulos, que era así arriesgado, que era temerario en ocasiones, que era tremendo en pocas palabras, se levanta también y empieza a predicar. Y si leyéramos el capítulo 2, pues todavía, un poco más completo, solamente leímos una fracción, nos daríamos cuenta de que es la conclusión del sermón casi que está lanzando Pedro. Está allí todo el sermón de Pedro. Se levantó, empezó a predicar, empezó a decirles a la gente de aquel entonces que estaba reunida allí para las fiestas de Jesucristo. Vean ustedes allí el versículo 36 del capítulo 2. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él está relatando todo el asunto y llega a ese punto donde les dice que precisamente por sus acciones y por todo lo que se confabularon en contra de este Jesús de Nazaret, lo crucificaron. Pero a ese crucificado Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor, curios, hermanos, hermanas, curios. Tal vez para nosotros esta palabrita no tenga mucha importancia. Señor. Las esposas a veces le dicen a sus esposos, ¿qué? Su Señor, ¿verdad? Es mi Señor, ¿no? Es mi Señor. O vamos por la calle y decimos, mira ese Señor. Mira fulanito que es el Señor fulanito de tal. Y para nosotros tal vez ha perdido un poquito el contenido, la esencia bíblica de aquí. Porque si ustedes ven, incluso en esta versión de 1960, Señor se pone con mayúscula, ¿verdad? No se pone con minúscula, sino como con mayúscula, de tal manera que está diciendo que hay una diferencia allí. Y la diferencia es que Señor, en aquel entonces, curios, en aquel entonces, quiere decir esa persona que está por encima de los demás, que es el que gobierna, que es el que manda, en pocas palabras, ¿sí? El Señor. Pero para los romanos, el curios solamente era el César. Curios Caesar. Esa es la expresión. César, el Señor. Curios Caesar. Entonces, cuando Pedro declara aquí que a este crucificado, a este Jesús de Nazaret, a este revoltoso según los estándares de los romanos y también los estándares de las autoridades religiosas de Israel, a ese lo hizo Dios Señor. El que verdaderamente mandaba. Y lo hizo para que no hubiera confusión, Cristo. Y Cristo, hermanos, hermanas, también significa Mesías. Es la traducción griega de la palabra hebrea Messiah. ¿Sí? En otras palabras, el Mesías, el esperado, el elegido, aquel que todos los judíos de aquel entonces estaban esperando. ¿Sí? El que vendría a liberarlos. A ese crucificado, a ese muerto allí en la cruz, a esa persona que supuestamente no tenía ningún valor ya delante
de los judíos ni de los romanos. A ese crucificado Dios lo hizo Señor y Cristo. ¿Qué pasa con la gente que está escuchando todo el sermón de este Pedro? Porque tendríamos que leerlo completo. Pero esta es la conclusión, este es el clímax del sermón de Pedro. Y entonces cuando Pedro termina por decir, a ese crucificado Dios lo hizo Señor y Cristo, los que lo estaban escuchando se compungieron. En otras palabras, estaban a punto, digámoslo así, de llorar. Y le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya lo crucificamos, ¿no? Ya murió en la cruz, ya nosotros lo vituperamos, ya lo insultamos, ya nos deshicimos de él. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho a este crucificado Señor y Cristo. Resucitado, y ahora Él es el que gobierna. Ahora Él es el Señor. Ahora Él es el Mesías, el elegido. Ahora ya se ve claramente que lo es. Y entonces la gente que está allí dice, no, fuimos nosotros. Nosotros fuimos los que lo llevamos a la cruz. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo resarcir? ¿Cómo recuperar esta cosa? ¿O qué podemos hacer para recuperar, resarcir esta situación? Pedro les dice, no hay que ir en peregrinación, no hay que traer muchas ofrendas aquí al templo de Jerusalén, no hay que ponerse en contra del ejército romano o del gobierno romano. No les dice, tienen que ganarse el favor de Dios haciendo buenas obras de aquí en adelante. Pedro no les dice eso, porque en realidad lo que Dios requiere no es nada de eso. Pedro les dice, arrepiéntanse, dice el versículo 38, ¿verdad? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los únicos requisitos, hermanos? Arrepentirse, bautizarse en el nombre de Cristo Jesús, y entonces los pecados serán perdonados. A veces nosotros pensamos, bueno, sí, ¿verdad? Esos judíos de aquel entonces cometieron una terrible equivocación al confabularse para que Cristo fuera crucificado, para que Jesús de Nazaret fuera crucificado. Sí, ellos. Pero nosotros no estuvimos allí en medio de la multitud, ¿verdad? Diciendo, crucifícale, crucifícale. No estuvimos allí confabulándonos y diciendo, bueno, miren, es mejor que muera uno y no que muchos otros sean afectados. No estuvimos allí, ¿verdad? Nosotros también, digámoslo, viendo cómo iba Jesús por el camino que llevaba al Gólgota y finalmente clavado ahí en la cruz. Tal vez nosotros, así, en el tiempo y en el espacio, no estuvimos allí. Pero cada vez, hermanos, cada vez que nosotros cometemos algo en contra de mi hermano, de mi hermana, de alguna otra persona y que afecta su vida, entonces yo también tengo de qué arrepentirme.
yo también tengo que arrepentirme. Porque recuerda lo que dice el Señor Jesús. Vamos, acompáñenme allí a Mateo, por favor, en el capítulo 5. En el capítulo 5, en el versículo 22, Jesús está enseñando y nos muestra lo siguiente. Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Así que, hermanos y hermanas, cada vez que hacemos algo en contra de nuestro hermano, de nuestra hermana, a cada vez que le decimos necio o fatuo a quien está allí a nuestro lado, ¿verdad? Cada vez nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Arrepentirnos y buscar otra vez el favor de Dios a través de Cristo Jesús para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es sencilla. Se nos presentan situaciones en la vida. Digámoslo así, en su profesión, en su oficio, en la actividad que ustedes desempeñan, de pronto se les pueden presentar situaciones, ¿verdad? Que ustedes dicen, bueno, mira, como ya no se dio cuenta, como ha ocurrido, ¿verdad? No se dio cuenta de que dejó aquí su cartera, entonces, pues ni modo, ¿verdad? Gracias Dios porque me dejaste esto aquí. Miren, pasa en la escuela. Las mamás y nosotros también lo hemos experimentado con nuestro hijo. Le ponemos los colores, le ponemos los lápices, se va, regresa sin colores, sin lápices. Y entonces nos dice la maestra, bueno, es que aquí tenemos el bote donde se dejan todas las cosas olvidadas, porque todas las cosas van con su nombre, ¿no? Los lápices, los colores, todo va con su nombre. Y entonces nos dice la maestra, aquí está el bote, ¿verdad? Con colores, lápices, búsquenlos allí. Y pues no los encontramos. Y aunque tiene el nombre con letras grandes, negras, que se notan muy bien, desaparecen. Ya no regresan a la casa. Y pensamos que nosotros éramos los únicos. Pues no. En otras ocasiones llegan las mamás y, oiga maestra, es que mire, y nosotros estamos allí, ¿verdad? Pues también a nosotros nos pasa. Que ya no tienen los colores, que ya no tienen los lápices, y que le mando, y que dicen, y que aquello. ¿Y qué pasa? ¿Por qué, por ejemplo, a los pequeños no se les enseña que si no es tuyo, hay que regresarlo, ¿no? Porque tal vez hay personas, precisamente, que piensan que, bueno, no tiene más importancia, pues pobrecito, qué tontito el que lo dejó, ¿verdad? Y qué listo mi hijo que se lo llevó, ¿verdad? A veces hemos ya cambiado, como dice el escritor sagrado, a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo, y cosas así por el estilo. Es invertido los valores. Y a veces ya no reconocemos el pecado. A veces ya no reconocemos nuestras propias faltas. Decimos, bueno, no tiene la menor importancia, ¿verdad? Esto que pasó no tiene la importancia. Ese es parte del problema. Pero aquí, después del sermón de Pedro, los judíos que están escuchándolo reconocen su falta, reconocen su pecado y preguntan, ¿qué haremos? En otras palabras,
¿hacia dónde vamos a andar? Ya supimos esto, ya nos enteramos, ahora ya estamos conscientes de esto. ¿Qué podemos hacer? Hermano, hermana, yo te invitaría a que pienses en tu propia vida. ¿Eres consciente de que a veces ofendes, de que a veces lastimas, de que a veces puedes hacer cosas que implican el dolor para otras personas? Bueno, ¿qué tienes que hacer según lo que dice Pedro? Arrepentirte para recibir perdón de los pecados. ¿Qué podemos hacer en nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer diariamente? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy? Hoy participamos de la comunión. Es la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos, para reconciliarnos con el Señor. Y tendrías que estar pensando, ¿de qué necesito arrepentirme? Si te preguntas eso, allí está el primer motivo. Si tú dices, bueno, es que pensándolo bien, ¿de qué me puedo arrepentir? Empieza por allí. Empieza por allí. Y, hermano, hermana, aprovecha la oportunidad que Dios te ofrece para arrepentirte, para recibir el perdón, para reconciliarte. ¿Qué puedes hacer? Venir aquí. ¿Qué puedes hacer? Decirle al Señor aquello que te impide vivir plena y felizmente. Eso es lo que podemos hacer. Así que en esta mañana yo les invito a que vengamos delante del Señor, porque recibimos una invitación de parte de Él. Si te preguntas, ¿qué puedo hacer? Ya tienes la respuesta allí a través del apóstol Pedro. Arrepiéntete, acércate para que recibas el perdón de los pecados y también para que recibas el don de su Santo Espíritu. Porque el Señor nos invita, ¿verdad? El Señor nos invita y lo hace con una voz benigna. El himno 176 dice precisamente así. Pregunta, ¿por qué le dejas en vano llamar?